Christopher James Barús. Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús y este es el único programa a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde debatimos los distintos miembros de cada una de las generaciones. Los baby boomers, los que nacieron de principios de los 40 a principios de los 60. La generación X de mediados de los 60 a principios de los 80. La generación millennial de mediados de los 80 a finales de los 90 y la generación centennial de finales de los 90 a la actualidad. Para lo cual quiero dar la más cordial bienvenida desde casa. Recuerden, quédense en casa. Quiero dar la más cordial bienvenida a quien representa a cada una de las generaciones, a Jorge Galván. Él es economista y docente de la Universidad de Columbia desde Morelia. Jorge Galván, ¿cómo estás? Hola, Cris. Muy feliz de estar compartiendo desde casa con ustedes, con tu auditorio, y mando un abrazo fraterno para Chihuahua. Muchas gracias, Jorge. A quien nos acompaña, él es catedrático del Instituto Tecnológico de Chihuahua, a Sergio González Rojo. Sergio, ya panelista también de manera continua. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Gracias, Sergio. Y a quien es secretario del Ayuntamiento de la ciudad de Parral, Chihuahua, a Francisco Sánchez. Francisco, ¿cómo estás, hermano? Hola, Christopher, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, igualmente compartir este espacio con panelistas tan destacados como Sergio y Jorge. Un saludo. Muchas gracias. Y el día de hoy traemos a distancia 3 temas importantes. Es la caída histórica del precio del petróleo, así como también la producción nacional del petróleo. Para lo cual quiero decirles que es de todo sabido, las personas que nos ven, que nos escuchan en radio, acá en 102.5 FM y en los municipios del estado de Chihuahua. La semana pasada el crudo es el precio más importante de la economía, pero sobre todo cayó el precio del petróleo a niveles históricos, donde se ubicó a números negativos, cosa que nunca en la vida había pasado. Jorge Galván, platícanos un poco más para que logremos entender qué está pasando en el precio de petróleo a nivel mundial. Claro, Cris, con mucho gusto. A ver, yo primero para explicar de manera breve y rápida qué pasó con el precio del petróleo y qué ha pasado con el mercado de los energéticos este año, me gustaría dar un paso atrás y explicar por qué es relevante para la gente el precio del petróleo o por qué para la gente es relevante el petróleo. Y aquí me parece importante destacarlo por tu programa, que como bien dices es el único a nivel nacional que tiene una perspectiva generacional. El precio del petróleo destaca precisamente una brecha generacional importante. Para las personas que vivieron su edad productiva, su etapa productiva en los 70, generalmente recordarán la crisis de 1976, la crisis con Irán, esta crisis entre Estados Unidos e Irán por el tema del petróleo, y que desencadenó inevitablemente la crisis de deuda de México de 1982, cuando recordaremos, se nacionalizó la banca. Entonces, nuestra historia de tragedia y crisis económica en México y en América Latina está asociada inevitablemente con el precio del petróleo, precisamente por esa crisis de los 70, porque nuestras finanzas públicas dependían enormemente del precio del petróleo, debido a que el 57% de las exportaciones en México en los 80 precisamente eran exportaciones petroleras. Hoy nada más son el 15%. En 30 años, es decir, entre que nació nuestra generación, hablo de la tuya y la mía, al día de hoy, las finanzas públicas se despetrolizaron enormemente precisamente por el trauma, la crisis traumática que tuvimos en 1982, derivada de la crisis del petróleo, para ya no depender de los fósiles como palanca de desarrollo económico. Recordaremos, y bueno, la historia también se lee, lo que pasó durante los sexenios de López Portillo y Luis Echeverría, en los cuales todo el desarrollo nacional fue financiado por precisamente el petróleo. Hoy en día, afortunadamente, el petróleo es uno más de los bienes que produce nuestro país, pero hay muchas personas que están empecinadas en regresar a ese modelo de desarrollo apalancado en los fósiles y no en la
imaginación, en la creatividad de la gente. Es decir, el principal activo de las economías en el siglo XXI seguramente no va a ser el petróleo, y lo vemos ahora con la caída del precio del petróleo, será la gente. Y lo que pasó fue lo que pasa en cualquier mercado internacional cuando los precios están establecidos por un oligopolio. Cuando el cártel que establece los precios no se pone de acuerdo y hay una sobreproducción, pues la caída del precio es inevitable. Y ante la caída de la demanda se tuvieron que poner de acuerdo, que fue lo que llevó al acuerdo de la OPEP, que México pues hizo las negociaciones con las patas, eso ya lo discutiremos más adelante, pero lo que vimos básicamente una caída en la demanda, y es decir, eso fue lo que impulsó el precio a la baja, ¿no? Sergio, ¿esta crisis puede marcar el fin de la era del petróleo como el rey de los combustibles? Precisando algunos comentarios que se han hecho, nosotros importamos alrededor de 600,000 barriles de gasolinas diarios. Eso es lo que importamos. La política actual del régimen o de este gobierno es que nosotros seamos autosuficientes en la gasolina que consumimos. Nosotros consumimos 800,000 barriles diarios de gasolinas e importamos alrededor de 600,000 barriles diarios de gasolina. Nosotros tenemos una capacidad de una semana de almacenamiento de las gasolinas que importamos. En una crisis internacional que hubiese, nosotros estaríamos en gran riesgo, en muy grave riesgo. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener una autonomía energética. La energía es estratégica. Nosotros necesitamos extraer el suficiente crudo, porque no solamente es gasolinas, son cientos de derivados del petróleo, son cremas, son plásticos, son abonos para la tierra, son una infinidad de productos que todos usamos todos los días y que vienen del petróleo. Entonces, tenemos que tener una capacidad de extracción y de refinación y de tener todos los derivados para tener una autonomía energética, para tener una autonomía en todos los derivados que son fundamentales para nuestra economía. Eso es lo que nosotros estamos intentando en este momento hacer. Ahorita tenemos una producción de 1.6 millones de barriles de petróleo diarios. Necesitamos llegar a a tener una capacidad de refinación de los 800,000 barriles que te dije diarios, más si queremos exportar derivados y gasolinas. Lo que dice que no vamos a vender naranjas para importar jugo de naranja, sino exportar, por decirlo así, en este ejemplo, el jugo de la naranja. Necesitamos nosotros esa autonomía. Entonces, no vamos para atrás en ese sentido, sino que una autonomía alimentaria, valga el espacio el comentario, una autonomía en términos de energía es fundamental para nuestro país. Por eso es esta política. No estamos regresando al pasado, no estamos planteando petrolizar la economía como se está mencionando, sino lo que estamos planteando es la autonomía energética. Francisco, se ha dicho que de nada serviría seguir invirtiendo más en los fósiles, ya que los mismos fósiles son cada vez menos, cuestan menos. Entonces, efectivamente, no se trata de seguir haciendo naranjas para luego estar importando jugo. Pero si las naranjas ya valen menos que un cacahuate, entonces ¿de qué nos va a servir seguir produciendo naranjas, Francisco? Bueno, efectivamente, esta situación particularmente compleja en el contexto global, en el contexto mundial. Debo decir, en un primer momento debemos poner en contexto qué representa el petróleo para las economías del mundo. Si el petróleo fuera un país, representaría la cuarta economía a nivel global. Ocuparía el lugar que actualmente ocupa Alemania. Prácticamente un eje de la economía del mundo
es lo que se conoce como los petrodólares, es decir, un esquema de medición que efectivamente es un tema generacional, a partir por ahí de los 70, es el eje rector del sistema económico a nivel global y es un parámetro de medición para verificar el potencial económico de los países y de las naciones. Aquí se conjugan una serie de diferentes factores, es digamos una mezcla muy peligrosa, particularmente para la economía petrolera, en donde baja la demanda, esto derivado particularmente del contexto pandemia COVID, en donde las personas estamos confinadas en nuestra casa, por supuesto que hay menos uso de gasolinas, pero la producción más importante o el sector productivo más importante que utiliza recurso fósil, pues se encuentra en este momento parado. Por tanto, tenemos muy poca demanda de petróleo. Asimismo, nuestra capacidad de almacenamiento a nivel global y a nivel nacional se encuentran absolutamente superadas y rebasadas. Es decir, no tenemos la posibilidad en este momento de estar extrayendo petróleo, almacenando y dando un mejor momento para realizar la venta del crudo. La realidad es que ni siquiera Estados Unidos en este momento tiene una capacidad de almacenamiento robusta o por tanto, pues se presenta una dicotomía nada alentadora para el mercado, que es pagar porque se lleven el petróleo ante esa incapacidad de almacenamiento o en su caso, incluso en algunas circunstancias, considerar con los efectos nocivos que esto trae para el medio ambiente, pues quemar al propio petróleo. Eso debe llevarnos a una reflexión sobre las capacidades de producción de Pemex. Aquí también es importante precisar la imposibilidad de cerrar pozos, porque alguien diría, bueno, pues dejen de producir y listo. Sin embargo, el cierre de pozos trae un efecto inmediato ante la posibilidad de reapertura de los mismos de una menor capacidad de producción. Y en México tenemos un gran problema porque es cara, es decir, la extracción del crudo en algunos campos mexicanos es sumamente costosa. Por tanto, si no era redituable el tema del petróleo. Pemex tiene una carga impositiva, pues ya por demás conocida. Y adicionalmente se están generando inversiones, como el caso de la refinería de Dos Bocas, que no está orientada bajo una visión geoestratégica, pues me parece preocupante el escenario que se nos presenta. Hay áreas de oportunidad, como bien se dice, tal vez transitar hacia otro modelo de desarrollo. Decía el poeta zacatecano Ramón López Velarde en Suave Patria, el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo en Suave Patria. Y bueno, parece que efectivamente hoy se está haciendo patente las complejidades que tiene una economía centrada en un recurso fósil como es el petróleo. ¿Qué es esto? A nivel global, de replantearnos la transición hacia otro tipo de energías y hacia una economía más centrada en el conocimiento. Ahí creo que podemos hacer un juego Estamos más teniendo redituable. muy, Francisco, estamos teniendo una serie de complicación técnica. Vamos a ver con la gente allá de cabina que nos echen la mano para poder tener una mejor conexión contigo. Pero vamos a un corte para aprovechar, componer esto, para continuar con Jorge. Si es cierto que no es cierto que estamos regresando al pasado. Sergio, es cierto o no es cierto que sea importante invertir por allá en Dos Bocas y a ver qué más sigue dando en la producción nacional del petróleo. Continuamos entre generaciones. Vamos a un corte. Continuamos entre generaciones. Galván, ¿estamos regresando al pasado o no estamos regresando al pasado? No se trata de volver a petrolizar la moneda, sino de seguir diversificando, seguir reapostando. ¿Realmente si estamos importando jugo de naranja o no lo estamos haciendo? Galván, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, a ver, me parece que hay que precisar en cuanto al tema de si regresar al pasado o no regresar al pasado.
Yo simplemente hice una acotación en torno a por qué para nuestro país es importante el tema del petróleo y por qué es importante el precio del petróleo. Aquí no se trata de regresar o no al pasado, sino de buscar una salida pragmática que nos ayude a transitar, como bien dice el secretario, hacia un esquema y un modelo energético que nos permita solventar las necesidades productivas de México en el siglo XXI. Si vemos que estamos dependiendo de un bien que tiene un precio que va a la baja y que le hace daño a nuestro medio ambiente y que no es sustentable en el mediano y largo plazo, me parecería que habría que transitar hacia un modelo energético que nos permitiera precisamente hacer frente a la producción en México y no atarnos por ideología o por una cuestión ideática a un como el petróleo. Hay que escoger y hay variedad de fuentes de energía de las cuales no necesariamente es volver a... Yo no estoy necesariamente peleado con el de petróleo para generar. El problema es que es muy costoso. Y al ser costoso, estamos ayudando a nosotros y a nosotros. Y es lo que con eso de la balanza, cuando y vale la pena hacer estas para rescatar una industria moribunda o transitar hacia el esquema que nos permita ser más productivos y competitivos en el mundo. Sergio. Ok, miren. El problema de la caída de los precios del petróleo se debe a una sobreoferta de los grandes países productores de aproximadamente 12 millones de barriles diarios. Por eso llegaron a un acuerdo los países exportadores de petróleo, incluyendo todos los de la OPEP, por supuesto, de reducir esta sobreoferta para estabilizar los precios que les conviene a todos, tanto a las economías en emergencia o en desarrollo como las economías desarrolladas. Pero hablemos de qué significa el petróleo. Por ejemplo, el ejemplo clásico, Japón. Japón no tiene ni un solo pozo de petróleo en su territorio, importa todo el petróleo. Japón tiene 60 refinerías en su país para refinar, valga la redundancia, el crudo que importa y satisfacer todas sus necesidades energéticas y tecnológicas. Ya lo hemos comentado y se ha comentado, el petróleo no es nada más gasolinas. El petróleo son cientos de derivados que están relacionados directamente con la tecnología en todos sus sentidos. Por ejemplo, ahorita estamos usando medios de comunicación que sin derivados del petróleo no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo con esta tecnología que tenemos a la mano. Entonces no es nada más eso. El 90% de la energía eléctrica que estamos consumiendo en todos nuestros hogares viene del petróleo. Se quema petróleo para producir energía eléctrica. No se puede sustituir el petróleo en años ni en décadas. O sea, va a durar mucho tiempo para que podamos como humanidad sustituir las energías fósiles. Necesitamos cambiar gradualmente en esto. Pero imagínense ustedes que ustedes tuvieran la capacidad ahorita, cualquiera de ustedes, de tener un carro eléctrico, que compraran un coche eléctrico, que no usara combustible. Sí, ¿dónde lo van a conectar? Pues en una toma para cargar las baterías, donde se está produciendo energía eléctrica por medio del petróleo. Entonces es un sofisma esto, es un sofisma. El petróleo, por ejemplo, en Veracruz, hablando de los costos de extracción, vale unos $5 el barril. En promedio a México le cuesta $14 por barril de extracción de petróleo, $14. Ahorita la mezcla mexicana está más o menos en $18 por barril. Entonces, en este momento ya no estamos, ni nunca estuvimos vendiendo petróleo más abajo
de los costos de extracción porque México compró un seguro precisamente para protegerse contra estas caídas intempestivas del petróleo, de los precios de los hidrocarburos. Entonces, nunca se perdió dinero. Eso es un sofisma, una falacia. Para eso hay esas previsiones económicas. Entonces, es muy importante que nos quede a todos claros que sustituir al petróleo a la humanidad, no solamente a México, nos costará décadas transitar a otro tipo de tecnologías que ahorita, por ejemplo, la energía solar, sí, es excelente, se está desarrollando en eso, pero aún así lo que se llama la marca de carbono de la tecnología que es relacionada con la energía solar es muy alta. O sea, lo que se produce en esa tecnología, en los paneles solares, cuesta mucho en términos de la energía que viene del petróleo que se utiliza para hacer los paneles solares. Entonces, no es tan simple decir, vamos a cerrar los pozos, vamos a olvidarnos de eso, porque aunque todos tuviéramos la capacidad de tener todo eléctrico, necesitamos el petróleo para producir energía eléctrica. Frank, ¿es una falacia pensar en que podemos entrar a o pasar a energías limpias? La verdad es que creo que hay una tendencia global de transitar precisamente a este tipo de energías. A mí me parece importante hacer una acotación en una de las manifestaciones que se hace respecto de los seguros que se adquirieron efectivamente para garantizar la producción y los costos en los barriles. Esto, según se dice, porque pues ni siquiera hay transparencia en este tema, abarca solamente a 1/3 de la producción total. Es decir, sí hay pérdida. Y esto debemos tenerlo muy presente porque pareciera que estamos enredados en un argumento fácil de decir, bueno, pues es que tenemos un seguro, tenemos cobertura y no pasa nada. A ver, según la información que existe, solamente está protegida 1/3 de la producción total. Entonces, sí estamos generando pérdidas por esto. Y además, ¿qué caso tiene producir 1.7 millones de barriles diarios con pérdida si hay estimaciones de producir 1.2 o 1.1 con ganancia? Tal vez ganancia marginal, pero no entiendo por qué estamos empeñados en producir y producir y producir y estar dilapidando los recursos de la nación. Entonces, creo que tampoco hay una visión, por lo menos en el Ejecutivo Federal, lo vimos recientemente cuando enfrentó a los molinos de viento o al Quijote, y bueno, el argumento técnico ahí era que dañaban la imagen, que no se veían bien, y bueno, pues me parece que eso es una falta de visión global. Actualmente pues hay ya países que están proyectando de manera inmediata la prohibición para que vehículos automotores transiten por sus calles a través de gasolina. Por ejemplo, Noruega, Finlandia, Alemania ya están estableciendo que alrededor del 2025 en sus calles van a ser solamente automóviles con energías limpias, ¿no? Entonces creo que es la tendencia, y México pues tiene dos opciones: seguir rezagados mirando al pasado o tener una proyección de futuro en el siglo XXI. Galván, dos opciones, ver hacia adelante o seguir viendo hacia atrás. Me parece nuevamente que no es de pasado contra futuro, sino me parece más bien de un modelo energético que sea pragmático y acorde con las necesidades productivas de México. Por ejemplo, Francia produce el 70% de su energía eléctrica a partir de recursos nucleares. ¿Por qué no apostar a la energía nuclear? Michoacán, mi estado, aquí desde donde hablamos, produce el 100% de la energía eléctrica que consume a partir de renovables, es decir, a través de la hidroeléctrica y a través de la geotermia.
El norte del país, Chihuahua, por ejemplo, tendría la capacidad de estar produciendo también energía eléctrica a partir de energías renovables como el sol o el aire. Esto ya lo contempla la ley de transición energética aprobada en 2013. Esto no es una salvedad que se nos está ocurriendo ahorita porque hay una crisis en el precio del petróleo. Aunado a la reforma energética que permitió la inversión productiva en Pemex y en CFE, también se produjo esta ley de transición energética que contempla ciertos parámetros de evaluación y de medición en el mediano y el largo plazo para el país. De aquí va a 2030 o a 2024, que es el siguiente horizonte, el Estado mexicano tendría que estar cumpliendo con la producción de energía eléctrica a partir de renovables, cosa que no estamos viendo. Es decir, el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador y Morena, y con todas estas ideas de fosilizar la economía nuevamente, están impidiendo poner en marcha la ley de transición energética que por mandato constitucional les toca hacer. Y si no les parece, bueno, pues tienen las mayorías para echar atrás esa ley de reforma de transición energética. Negro. Sergio. En México ya hay una ley de energética. Miren, la discusión no es entre el pasado y el futuro, sino es entre el presente y el futuro. Nadie está negando que hay que transitar hacia otro nuevo tipo de tecnologías, hacia otro nuevo tipo de energías que son más amables con el ambiente o más naturales, y se está haciendo. Hay cientos de convocatorias en todo el mundo y en México también de parte del CONACYT, y hay líneas estratégicas para ir renovando las fuentes de energía. Todo eso se está haciendo y se está haciendo muchísimo más, ¿verdad? Porque ahorita el CONACYT tiene un financiamiento extraordinario para el desarrollo de todo tipo de nuevas tecnologías, no solamente en el ámbito de las energías renovables, sino en todos los ámbitos tecnológicos. Entonces, el problema ahorita es que nosotros consumimos 800,000 barriles diarios de gasolinas. Eso es la realidad ahorita. Y necesitamos tener la capacidad de refinar esos 800,000 barriles diarios de gasolinas y obtener todos los demás derivados del petróleo, así como tener más capacidad, porque necesitamos no estar al día. No vamos a refinar lo que consumimos en un día, obviamente. Necesitamos tener capacidad de refinar más de lo que consumimos en un día y tener la capacidad de almacenamiento para tener una estabilidad energética y una autonomía energética. Es fundamental eso. Entonces, es un sofisma el decir que estamos apostando al pasado, o como se dice, fosilizar la economía. Ese es un término extraordinariamente novedoso. Nunca lo había escuchado. Me gustaría que se desarrollara en términos de la teoría económica qué significa fosilizar la economía. No, 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 para nada es eso. Lo único que necesitamos es una independencia, una autonomía energética, porque es un tema estratégico. Necesitamos extraer los hidrocarburos que necesitamos para generar las gasolinas y la electricidad que se consume en el 90% de los hogares ahorita, en el presente, y estar viendo al futuro, por supuesto, de la mano como lo está con todo el mundo, con los avances tecnológicos, para ir desarrollando fuentes energéticas que sean más sustentables, que sean más de acuerdo con el ambiente. Esa es la realidad, esa es la discusión, eso es lo que estamos planteando. Francisco. Frank. ¿Qué tal? Mira, a mí me parece que debemos contextualizar esta situación en la dinámica global, porque pareciera que México está aislado del mundo. Y la realidad es que solamente hasta este momento es un testigo muy marginal de las dinámicas globales. Esto
se debe visualizar en el contexto de una enorme guerra comercial entre China y Estados Unidos. China, por supuesto, abanderando a un bloque que conforma a Rusia particularmente, a Irán, Estados Unidos con sus aliados saudíes y Kuwait. Bajo este esquema recordaremos esta idea que se dio en algún momento de aprovechar esta unión del grupo petrolero para impulsar los BRICS, esta agrupación que generó en el 2012 una primera caída espectacular de los precios del petróleo y que en el reajuste de fuerzas en el tablero geopolítico llevó a Venezuela y a Ucrania a jugar un papel importante tanto para Rusia como para los Estados Unidos. Luego Siria y finalmente el gas también juega un papel importante aquí desde Rusia. México en esto está siendo solamente un testigo, muy marginal, y lo vimos en la reunión de la OPEC, en donde la secretaria de Energía, Rocío Nale, pues tuvo un comportamiento por demás desatinado. Entonces, creo que México está condenado si no modifica su política energética y en buena hora nos llegó la reforma energética del gobierno federal anterior, debo decirlo, porque imaginemos este escenario sin la reforma energética, creo que estaría todavía más catastrófico. Entonces, la verdad es que hay una ventana de oportunidad, pero insisto, sí se trata de un dilema futuro o pasado, porque el gobierno mexicano está empeñado, por lo menos en su visión global, en apostarle a recetas totalmente desfasadas, superadas, que ya no tienen asidero en el contexto del siglo XXI. México tiene dos opciones y también en esta alternativa había voces que se oponían, por ejemplo, a apostarle realmente al fracking como una estrategia para poder aumentar sus capacidades de producción, como pasó en Estados Unidos para llevarlo a ser el primer productor a nivel global, pero nos vemos enredados en un argumento de carácter ideológico. Creo que si la estrategia petrolera está anclada en visiones ideológicas, pues ya por demás anacrónicas, difícilmente vamos a poder aprovechar este recurso natural y lo vamos a seguir dilapidando. Vamos a ir a un corte, pero de manera breve. Galván, dinos qué son fosilizar la economía. Fosilizar la economía es sencillo. que las finanzas públicas dependan del petróleo y de ningún otro bien. Y eso es fosilizar la economía. Y me parece que López Obrador está fosilizando la economía. Muy bien, vamos a un corte y regresamos contigo, Sergio. Quiero felicitar a mi niño Emiliano, que está cumpliendo 8 años. Felicidades, mi amor, te amo. Vamos a un corte, estás Entre Generaciones. Continuamos Entre Generaciones desde casa, tercer bloque, ley de amnistía. El pasado 22 de abril se publicó la ley de amnistía y entró en vigor el 23 de abril, que contempla los delitos y circunstancias en las que se puede solicitar. Es el aborto, delitos contra la salud, pueblos indígenas, robo simple. Los delitos en los que no se puede solicitar son los delitos contra la vida o la integridad corporal, secuestro, terrorismo, privación de la vida. No se puede detener nuevamente a alguien que ha recibido amnistía por el mismo delito, así como también esto ha generado un debate: humanidad o pase libre a los delincuentes. Sergio. Definitivamente no es no creo que sea esa dicotomía, pues, entre humanidad y pase libre a los delincuentes. Esto se está planteando fundamentalmente por humanidad, humanismo. Hay mujeres sobrevivientes de abortos clandestinos que se sometieron a esas prácticas por su extremada situación de pobreza. Hay indígenas que no tuvieron acceso a un traductor en su juicio. Hay personas encarceladas por robar para comer, por hambre. Hay personas campesinos
por defender la naturaleza, por delitos patrimoniales no violentos. Hay personas encarceladas por motivos políticos. Entonces, todas esas personas, aparte de que se sobrepasó la capacidad de encarcelamiento, por decirlo en esos términos, están sobresaturados los penales, sería mejor para, para ellos y para todos nosotros que esas personas que no fueron, no fueron culpables de delitos graves, que no son reincidentes, que puedan obtener su libertad. No es la primera vez que se plantea una amnistía. Acuérdense ustedes que ya ha habido en los 70s, en el 76 particularmente, hubo una amnistía a presos políticos. La misma Constitución, el artículo ese de la Constitución del Estado, prevé la posibilidad de que el Congreso del Estado apruebe una amnistía para los presos, etcétera. Entonces está hablando de mejorar las condiciones humanas en que estas personas están pagando por algo que en muchos de los casos es producto de las circunstancias, en la mayoría de los casos. Es básicamente la idea. Francisco, ¿es un acto de humanidad? Bueno, en principio tenemos que, igualmente me parece importante contextualizar algunos ejemplos de derecho comparado en donde se han dado leyes de amnistía. Generalmente están vinculados a procesos de justicia transicional, es decir, donde transitamos de un proceso de conflicto armado interno o incluso de guerras, con la finalidad precisamente de restablecer el orden constitucional y generar un esquema de amnistía, particularmente en carácter de delitos de guerra, presos políticos, conflictos armados. En México nuestro antecedente inmediato se dio precisamente en el conflicto armado zapatista de 1994, en donde estuvo regionalizada la amnistía a este conflicto que se dio a mediados de la década de los 90 y que bueno, pues creo que su finalidad era por demás encomiable. En este caso me parece que sus fines son destacables. Efectivamente, muchos de los presos que actualmente se encuentran en las cárceles no tuvieron la posibilidad de una defensa técnica. Finalmente, el sistema a quien más sanciona es a la pobreza porque no tienen la capacidad de desarrollar una defensa robusta y está por demás acreditada la composición en las penitenciarías de los presos, que tiene un componente también de carácter económico, ¿no? Entonces, me parece que su finalidad es destacable. Solamente creo que el problema está en la falta de articulación integral de esta iniciativa. El que se haya aprobado de manera abrupta en medio de la pandemia, sin atender a otras disposiciones normativas fundamentales, creo que va a generar una gran problemática operativa en la aplicabilidad de esta ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, se genera la amnistía para mujeres que están presas, alrededor de, creo que son 900 en el país, por delitos de interrupción del embarazo o aborto, pero esto sigue estando tipificado en los códigos penales, pues me parece que es una medida por demás inadecuada. Es decir, vamos a hacerlo de manera integral. Si hay una determinación que las mujeres, en la cual yo concuerdo, no deben de tener una sanción penal por decidir libremente sobre su cuerpo, pues entonces de manera congruente reformen los códigos penales, reformen las sanciones penales para no caer en un acto de simulación. Si realmente entendemos que, por ejemplo, en los delitos ligados con el tráfico de drogas, pues qué está pasando, por ejemplo, con la reforma pendiente todavía en el Congreso de la Unión relativo a la legalización del uso lúdico de la marihuana. Entonces, creo que haberlo hecho de manera aislada, esta ley va a generar muchos problemas operativos, muchos problemas de aplicación, particularmente en las entidades federativas.
Esto es importante verlo en un contexto del federalismo, porque el centro del país no tiene las recetas únicas y adecuadas para todas las realidades en los estados. Galván, si bien es cierto, es una ley que viene a proteger o viene a liberar y viene a darle la libertad a mucha gente que injustamente está tras las rejas, pero ¿era el momento para aprobar esta ley? ¿Eran los modos? ¿Era el modito de aprobar esta ley, Galván? A mí me parece que viniendo de un tipo que en medio de una pandemia global prefiere irse a celebrar con la familia del Chapo Guzmán, que enviar un mensaje decidido a la sociedad mexicana que hay que cuidarnos, hay que cuidar la salud de nuestros vecinos, de nuestras familias, quedándonos en casa, pues ya no me sorprende nada. Que el presidente de la República y su coalición de delincuentes y corruptos de Morena hayan decidido apoyar una ley de amnistía es simplemente congruencia pura. Si estos tipos vienen diciendo desde la campaña presidencial que van a perdonar a delincuentes criminales y asesinos, esta ley de amnistía va en el mismo sentido. Y el hecho de que hace un mes haya estado en Sinaloa celebrando con la familia del Chapo Guzmán, pues nos habla en el mismo sentido. Estos tipos son francamente congruentes con lo que siempre han pensado. Y esta ley de amnistía, coincido con lo que están diciendo, me parece francamente limitada, porque para empezar, solamente incorpora al 85, excluye al 85% de la población carcelaria en México, porque básicamente son delitos federales. Y en la federación, en cárceles federales, solamente hay 400 personas que han sido encarceladas por delitos tipificados por el Código Penal local como abortos. Es decir, hay una ley que es limitada y que no es el momento para hacerla, porque es solamente uno más de los stunts mediáticos del presidente y de su coalición, y más que nada envía el mensaje equivocado a la población de que en este país, además de la alta tasa de impunidad histórica que tenemos en México, tenemos un presidente de la República que es capaz de perdonar a los criminales y a los delincuentes, y que lo hace en medio de la peor pandemia que hemos enfrentado. Esto, francamente, además de irresponsable, es negligente, porque está poniendo en riesgo no solamente la salud de quienes no estamos en la cárcel, sino también de quienes están en la cárcel y van a salir acá. Y van a salir en medio de una pandemia sin ninguna herramienta ni acompañamiento del Estado mexicano para reincorporarlos socialmente, sino simplemente dándoles una palmadita en la espalda a quienes cometieron un delito y un guiño a quienes están en Sinaloa y con quienes festeja los cumpleaños el presidente. Sergio. Bueno, se me hace a mí, ¿no? Es de mal gusto mezclar una cosa con otra. El presidente jamás entrevistó, Eso sí es mal el gusto. presidente jamás se entrevistó con ninguna familia de delincuentes, ni con la familia del Chapo, ni con nadie. O sea, no se entrevistó con eso, es una mentira, es una mentira vil, es vil mentira. O sea, estás aprovechando este escenario para hacer propaganda política y acusando a personas sin ningún elemento de que son delincuentes y todo esto. Esta ley fue aprobada por una soberanía nacional, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. No es cualquier cosa. Está representado ahí todo el país. Es una soberanía nacional. Es nuestros representantes en el Poder Legislativo los que aprobaron esa ley. Esa ley tiene como fin, repito, generar cuestiones humanitarias tanto para sacar a los que no ameritan por la gravedad de sus delitos estar ahí en esos penales, como para los que están ahí hacinados en esos penales. Esa es la Sergio, razón. permíteme, pero era el momento, Sergio. Es decir, estamos viviendo una crisis de salud y también una crisis económica. Es decir, era el momento el adecuado. Lo pongo como un enigma que me gustaría escuchar tu punto de vista. Sí, mira, habría que ver
otro punto de vista. O sea, es el momento adecuado de sacar presos que son hasta cierto punto inocentes, que no hicieron algo muy grave, sacarlos de condiciones de hacinamiento insalubres en las que están en las prisiones, sujetos a extorsión y a malos tratos que están en las prisiones. Cualquier momento es excelente para eso. Lo otro de la pandemia, ya estamos enterados de cuáles son las medidas sanitarias que hay que seguir. Precisamente tú eres un ejemplo fehaciente de esto. Estás haciendo tu trabajo a través de la tecnología para respetar precisamente las medidas sanitarias. Eres un digno ejemplo de esto. Entonces, la gente que salga de esas prisiones obviamente pues va a estar sujeta a que se le va a hacer el llamado, a como a todo mundo se le hace, de que respete las medidas sanitarias, que todos ya sabemos cuáles son. En la salida de los presos no va a agravar los contagios, no los va a agravar lo que ya está previsto por los comportamientos que tienen este tipo de enfermedades sanitarias, que es evitar el contacto. Eso hace que el virus se muera, evitar los contactos masivos. Eso es. Entonces, no es la mezcla de una cosa con otra, desde mi punto de vista. Francisco. Y algunos de los argumentos que se han dado hace un momento, porque me parece que parten de una lectura imprecisa. Uno de ellos es que el Congreso de la Unión actuó de manera soberana o de una forma adecuada. Esto debemos decirlo, esta ley aplica exclusivamente para delitos de carácter federal. De 8 de cada 10 presos que están actualmente en las diferentes prisiones del país, 8 de cada 10 pertenecen al fuero común. Es decir, solamente el 20% son de orden federal. De ese 20% solamente va a aplicar en los 5 supuestos que se han señalado. Eso hace que el porcentaje sea todavía menor. Y adicionalmente, los hacinamientos que según ha constatado la Comisión Nacional de Derechos Humanos se dan particularmente en los cerezos estatales. En ningún cerezo federal está acreditado que haya hacinamiento. Por el contrario, las prisiones federales, los cerezos, están subempleados. Tienen una capacidad alrededor de 2.500 reos en promedio y en la misma proporción están ocupados entre 1.000 y 1.500 personas. Es decir, este es un argumento que cae por su propio peso. Si el Congreso de la Unión realmente hubiera querido resolver estos problemas, entonces hubiera tenido que crear una ley general que aplicara también a las entidades federativas. Pero para crear esa ley general tendrían que haber reformado la Constitución. Y para reformar la Constitución tendrían que haber hecho algo muy elemental, que es hacer política y construir una mayoría calificada. Sin embargo, prefirieron pasar la aplanadora, irse por la mayoría simple, evitar la construcción de un consenso político suficientemente robusto para reformar la Constitución, para hacer una ley general, y se fueron por la fácil. Una ley inconexa de las demás disposiciones legales, porque por un lado promueven la amnistía, pero por otro lado incrementan los supuestos de prisión preventiva oficiosa. Es un acto demagógico, es un acto de carácter solamente simbólico, pero no está atendiendo realmente los problemas estructurales en los centros penitenciarios del país. Galván. Coincido, y es lo que planteé desde el principio, que esta ley, que es un albazo, excluye de entrada al 85% de la población carcelaria en México, y que esto es más que un acto de congruencia de la gente de Morena y de López Obrador, que en medio de una pandemia sale con más ocurrencias y guiños para su coalición de delincuentes, porque básicamente esto, coincido, que es de carácter simbólico, que no ayuda, no sé si estorbe, pero a quien más le ayuda
es básicamente a los delincuentes grandes, a esos delincuentes con los que sí se sienta el presidente, no con las víctimas, porque sabemos lo que pasa ahí en Chihuahua, en su estado, ¿no? Con los Levarón, las víctimas de feminicidios, con esos no se sienta López Obrador. Y a ellos no les está aplicando una amnistía, un apoyo, una ayuda. Lo que sí está haciendo es mandar un mensaje muy claro a la delincuencia organizada de que en este país, mientras López Obrador sea presidente y Morena gane elecciones, ellos no van a tener ninguna bronca. Sergio. Bueno, se me hace pura propaganda política esta intervención. Se va a beneficiar al 15% de los reos porque son los que cometieron delitos no graves. Precisamente por eso, si hubiera sido el 50%, a eso se beneficiaba, porque de eso se trata la ley, de amnistiar a los que no cometieron delitos graves. Ahora, es cierto que la ley es una ley federal, de acuerdo, porque es lo que se puede aprobar en el Congreso de la Unión. Los congresos de los estados tienen sus facultades al respecto. El artículo 64 de la Constitución, ya precisando, del estado de Chihuahua, prevé y faculta al Congreso a conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento corresponda a los tribunales del estado. Y puede ser la Cámara de Diputados, en este caso, hablando de Chihuahua, las que pudiera hacer una amnistía y atender ese problema aquí para los delitos que no son federales. Eso se pudiera hacer y tienen la facultad los estados. Entonces, eso aunado a que la intervención anterior que dice que no están saturados los cerezos, pues habría que darse una vuelta, nada más. No solamente hacer afirmaciones así. Hay que darse una vuelta a un cerezo, al que sea, y preguntar, o si es posible, ¿verdad?, hablar con uno de los reos, cuántos están ahí en esas celdas y en qué condiciones están, para darse cuenta de las condiciones insalubres e infrahumanas en las que viven. Entonces, pues la realidad es suficiente, ¿verdad? Estamos aquí para discutir problemas de corte social, de cortes que interesan a la sociedad, que interesan a la comunidad, con los argumentos propios para ese tipo de problemas. No estamos aquí para hacer política. Yo no estoy haciendo política de Morena, aunque soy de Morena. No estoy haciendo una defensa a ultranza del presidente, aunque pues obviamente para mí es mi presidente. No vine a hacer eso. Vine a explicar a ti, a tu auditorio, fundamentalmente a tu auditorio, los puntos de vista que tenemos en cuanto a la problemática que estamos viviendo, Christopher. Muchas gracias, Sergio. En una última palabra, ¿qué le depara a México con la ley de amnistía? Francisco, última palabra. Bueno, yo esperaría que esta ley fuera sometida a control judicial. Es decir, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentara una acción de inconstitucionalidad para que la propia Suprema Corte precisara los alcances de esta normatividad y si realmente se va a actuar en congruencia, creo que se deben hacer revisiones integrales. Es decir, reformar disposiciones de orden penal y no solamente quedarnos con esta ley de amnistía. Un parámetro muy claro va a ser si Morena despenaliza la interrupción legal del embarazo. Si no lo hace, será simulación. Gracias, Francisco. Última palabra, Galván. Nada más, Christopher, para decirle a tu auditorio que hay que cuidarnos, que es una época para cuidarnos entre nosotros, que sabemos qué gobiernos están apoyando y qué gobiernos no están apoyando a la gente en la peor crisis pandémica que ha enfrentado nuestro país, y que no queda más que cuidarnos entre nosotros. Quédense en casa y apoyemos a los negocios locales. Sergio, última reflexión para finalizar. La amnistía va y van a salir libres todos los que son inocentes y que no hayan cometido delitos graves.
Adelante. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Sergio. Gracias, Jorge Galván. Este es el programa Entre Generaciones, en donde se debate distintos puntos de vista generacional, ideológicos, de puntos que se ponen con una máxima: la libertad de opinión, la libertad de puntos de vista, porque eso es la actualidad y eso es la democracia. Defendemos la democracia y defendemos la democracia escuchando todas las voces. Muchas gracias. Mi nombre es Christopher James Barús, tu programa Entre Generaciones. Nos vemos mañana y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Hasta mañana. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.